Momento de la segunda nota, ya lo tenemos conectado al ingeniero Tomás Fourcade, presidente de EARISC. Querido amigo, ¿cómo andamos? Buen sábado. Hola Fer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenísimo estar acá con ustedes. El sábado pasado te estabas bajando del avión, me mandaste el mensaje. ¿Pudiste llegar a tu casa o ya te mandaron con el remis que encima es ahí nomás, ¿no? A Carlos Spegazzini? No, lo pensé y me lo estaba directo para la zona, pero fui para mi casa primero a cumplir, a saludar. Y después el domingo empecé a darme una vuelta por ahí, pero bueno, no intervenimos en ningún siniestro hasta recibir designaciones de las compañías el lunes, ¿no? Así que el fin de semana me fui para ahí el domingo, pero más como turista. Sí, convengamos que lo que podías hacer es ponerte ahí al lado, tirar un dron, porque estaba inaccesible todavía la zona. Es lo que hice, sí, llegué, la policía no me dejó pasar y levanté un poco el dron para ver. Principalmente porque había tantas versiones en los medios, ¿no? De la central térmica, Sintergas, esto, lo otro, que de la avioneta. Yo terminaba de confirmar las versiones y me ganaba la curiosidad de ir a ver qué había pasado. Pero bueno, ya sí, el lunes nos llegaron algunas designaciones, igual que muchos otros colegas, y estuvimos todos ahí trabajando toda la semana. Todavía hay lugares que no se puede acceder, lugares que sí, y bueno, vamos avanzando a medida que las autoridades nos permiten entrar a distintos lugares. Sí, quiero agradecer a algunos de los que hablé hoy, incluso tempranito, con Alberto Durán, Ernesto Bodenheimer. La verdad que, a ver, como alguien que estuvo, ¿no? Contanos un primer panorama. Sé que obviamente no pueden hacer algunos nombres propios de con quién o en qué caso les toca a cada uno, con qué compañía, pero así un panorama para alguien que está escuchando más o menos. ¿Cuántas empresas afectadas? Creo que han hecho un informe del porcentaje de los daños. ¿Qué es lo que has encontrado en esta semana de trabajo? Sí, nosotros, a ver, unos días después del siniestro, o el propio domingo, mandamos un informecito a algunos clientes de lo que se podía ver desde afuera, ¿no? No era más que justamente estar en la zona y tratar de por lo menos sacar los errores de las cosas que estaban difundiendo los medios, cosas que decían que habían pasado, que había caído un avión, que habían pasado, ¿sí? y cosas que son públicas, que uno puede ver en Google Maps, qué empresas están ahí, cuáles no están ahí. Entonces hicimos un pequeño informe mostrando eso, justamente para dar un poco de claridad en la confusión que había, que mencionaba cosas que no tenían nada que ver, ¿no? Después, obviamente, a medida que avanzamos, ya en algunos casos puntuales que estamos interviniendo, tenemos información que es confidencial, pero bueno, desde lo que sea de afuera se puede dar un poco de claridad. La zona llama mucha atención cuando uno llega al nivel de devastación en la zona, en el centro, en el epicentro de la explosión. Hay algunas fábricas totalmente incendiadas, no queda nada. Hay fábrica que se incendió la mitad y la otra mitad queda en pie, te vas alejando y hay daños por el incendio. Y cuando ya te alejas, pasa, no sé, 400, 500 metros, hay fábricas y puestos más afectados por onda expansiva, ¿no? Y todo sorprende, desde el nivel de destrucción, que yo lo vi más por los medios, que estando el cráter en la planta que explotó, que lo vi por algún medio televisivo, porque ahí no pudimos entrar todavía, que hay un cráter de 5 metros de profundidad en el suelo, hasta cuando te alejas y estás en plantas que están en la misma zona, 400, 500 metros, o incluso algunas fábricas y depósitos del otro lado de la autopista, ya por ahí más de 1 kilómetro, que también tienen daños por onda expansiva. Y ahí a mí me llamó mucho la atención el nivel de daño de onda expansiva, ¿no? Lugares que nosotros llegábamos por ahí pensando que el daño iba a ser menor por la distancia y encontramos mucho daño por onda expansiva. A mí me hacía acordar algunos siniestros que he visto cuando vivía en México por terremotos, ¿no? Se sacudió todo de tal manera que tiene algo parecido al terremoto. Los lugares con más masa de los edificios se sacudieron y arrastraron todo lo que tenían alrededor. La verdad que muy impresionante. Sí, sin duda. Yo lo que ponía, ¿no? como subtítulo de la nota, si esto de alguna forma, yo creo que va a dejar lecciones, creo que es un siniestro de características de esas que generan cambios, ¿no? Incluso en los parques industriales, tal vez la ubicación que tengan algunas empresas de contenidos de alta peligrosidad. Bueno, la explosión de esta empresa de agroquímicos, estamos hablando de eso en definitiva, ¿no? Y la afectación. No quiero decir el famoso que si hay un depósito de Iron Mountain mejor estar lejos porque ya parece un chiste, ¿no? Pero realmente creo que tal vez donde ubicamos ciertas empresas en un parque industrial va a ser algo de estudio a futuro. Sí, yo creo que va a dejar muchos aprendizajes. Algunos para el mercado de seguros, pero creo que el mercado de seguros un poco menos, porque creo que en general está respondiendo bien el mercado de seguros, ¿no? No es como cuando
hubo inundación en Bahía Blanca, que Claro. muchas personas dijeron, dos entre ellas, acá el seguro tiene que aprender y mejorar porque hubo mucho menos cobertura de la que podría haber habido. Acá creo que el seguro está actuando bien, como estaba previsto. Ahora algunos aprendizajes de, bueno, cómo hago el análisis de riesgos, cómo veo los cúmulos, ese tipo de cosas. Siempre decimos que hay que asegurar pérdida de beneficios. Hicimos una nota con ustedes hace poquito, con Marcelo, y lo ves porque ves muchas pymes afectadas sin pérdida de beneficios y cómo no tienes ese seguro. Hay aprendizajes, pero los aprendizajes más fuertes van a ser más, me parece, para las autoridades, para las empresas, ¿no? O sea, las medidas de prevención, la ubicación de estas actividades de tanto riesgo en parques industriales, en zonas urbanas y con mucha cercanía entre las plantas. Entonces, claramente esto no debería pasar algo así. Hay que evitarlo, hay que ser más estricto en las medidas de seguridad, en las inspecciones. Y los parques van a creo que ya están todos revisando, ¿no? Y viendo qué hacen. Este tipo de cosas uno primero tiene que evitar que suceda. Con una actividad tan riesgosa tiene que tener normas de prevención súper estrictas. Cuando uno va a actividades de riesgo, una refinería de petróleo, una central eléctrica, algo así, uno ve que hay departamentos de seguridad con muchos procesos formales, ¿no? De process safety, de reuniones diarias de seguridad, del manejo del cambio. Hay mucha seguridad para evitar que esto pase. Eso tendría que estar. Y después algunas medidas de protección ya pasiva o activa para que si algún día por la mala suerte pasa, porque también vemos acciones de este tipo en Estados Unidos, en Europa, pasa, que de alguna manera esté lo más contenida posible la onda expansiva, con distancias libres, por ahí con algún tipo de protecciones o de tabiques o protecciones de algún tipo, ¿no? Hay actividades en el país, si uno va por ejemplo a un depósito de pirotecnia, que tiene exigencias por ley de todas las cosas que tiene que haber para que la onda expansiva no afecte a vecinos. Bueno, algo así va a haber que pensar seguramente, ¿no? Vos que conocés también, has inspeccionado riesgos en distintos parques industriales. En general los parques no recuerdo que tengan algún tipo de disposición relativa al seguro. No me refiero al seguro propio, se te quemó la empresa, jorobate si no tenés seguro, pero sí el tema de responsabilidad civil. En este caso particular, la noticia que yo tengo es que no había cobertura en la empresa que generó todo esto. A ver, los parques hay de todo tipo, ¿no? Hay parques mucho más formales y con una estructura mucho más grande de administración y de seguridad, y parques más informales. Esto no lo tengo confirmado, hasta donde yo sé, no es un parque formalmente, no hay una autoridad que administre, que no tenés una puerta de acceso como otros parques. Creo que era un lugar donde tenía autorización para instalarse un grupo de empresas sin que haya un parque formal, ¿no? Otros parques que tienen más estructura formal avanzan un poco más sobre algunas exigencias de seguridad, algunos tienen redes de incendio compartidas, pero bueno, es un tema que cada parque tendrá que ir viendo cómo lo lleva. Sobre el seguro de RC, esto también es no algo que no tengo comprobado, pero que se ha comentado. Yo entiendo que sí había una póliza de RC, pero una suma asegurada muy baja. Igual yo no pongo el foco en eso, porque la verdad que creo que sería muy raro que una empresa chica, pyme, argentina, tenga una suma asegurada de RC que pueda soportar algo de esta magnitud, ¿no? Entonces, por ahí podría haber estado mejor y podría haber sido 10 veces más grande de lo que era, pero igual no alcanzaba. Y esto se soluciona evitándolo y de otra manera, no por el seguro de RC. Tendría que haber sido, para que tenga sumas de este tipo, para poder cubrir otros daños, tendría que haber sido, no sé, una multinacional gigantesca que a veces tienen programas globales con límites de $100 pero algo así. No era esperable que haya un seguro de RC que cubra esto, ¿no? No, sin duda. Acá también volvemos a ver, obviamente entiendo que estamos hablando en general, si no en todos los casos, la cobertura que hay es de todo riesgo operativo, ¿no? La que de alguna forma te cubre, porque hay una cantidad de riesgos indirectos. Hablábamos, por ejemplo, del tema de interrupción de accesos. Hay fábricas que creo que aún todavía, de las que no sufrieron graves daños o no sufrieron daños, no sé si están operativas. No, bueno, sí, es importante la cobertura de interrupción de accesos. Primero tenés que tener cobertura de pérdida de beneficio, sí. Creo que casi no había. Yo vi pocos casos con pérdida de beneficio. Como adicional de pérdida de beneficio, la interrupción de accesos. En este caso no lo veo tan grave, digamos, ¿no? En general, creo que la mayoría de las plantas están logrando acceder y de alguna manera, por ahí dando alguna vuelta más, unos caminos de tierra, algo no tan cómodo, pero no sé si hubiese habido un siniestro de interrupción de accesos más alto que los deducibles normales, ¿no? Sí faltó la cobertura de beneficios, que tiene que estar, y bueno, después se impactan otras coberturas de todo riesgo interesantes. Hay algunas
plantas en los alrededores que tenían cámara de frío, con lo cual falta de frío. Obviamente remoción de escombros. Hay pólizas de RC que tienen adicionales para lo que es la descontaminación, ¿no? Y acá va a haber contaminación seguramente del suelo, y la remoción de escombros no es una remoción simple de un escombro que uno saque y lo tire a un basural, sino que va a haber que tratarlo. Entonces hay varios adicionales que se podrían disparar, ¿no? Dentro del todo riesgo, además de la cobertura básica. Que otra vez, la cobertura básica creo que en general, por conversaciones que hemos tenido, la mayoría de las plantas han tenido coberturas razonables. Después obviamente habrá que verificar nivel de infraseguro y todo, pero en general este es un siniestro que la mayoría de las pólizas, ya sea de incendio o de todo riesgo, cubren. Me referían que en algunos casos había logísticas o empresas con mercadería de terceros que obviamente se vio afectada. Una cobertura que a veces quiero reflejar puede tener afectación cuando se habla de la extensión a clientes y proveedores. Sí, mercadería de terceros, bien interesante, Fer, lo mencionabas, tenemos muchos casos de empresas que sin tener sus oficinas o sus fábricas o depósitos principales en el parque están afectadas porque tenían mercaderías en alguno de los depósitos afectados, y esas cláusulas se están activando y ya tenemos muchos liquidadores, casos nombrados de mercaderías de terceros, así que una cobertura, ¿no?, que cubre a veces en depósitos nominados y a veces en depósitos innominados, fuera de los depósitos principales, con algún sublímite, y una muy buena cobertura porque está actuando y está cubriendo. Y el tema que me decía extensión de proveedores, otra vez, primero tenés que tener la cobertura básica del parque de beneficios. Si la tenés, es muy útil porque a veces, otra vez, cosas que están fuera de tu control te afectan. Vos tenés tu planta bien, mirá seguridad, etcétera, y terminás sin producir porque tu proveedor tuvo un siniestro y no te puede proveer, o porque tu cliente te dejó de comprar porque tuvo un siniestro. Con lo cual también seguramente va a haber muchas plantas alejadas del parque que pueden estar denunciando un siniestro de pérdida de beneficios por extensión a proveedores, principalmente. Está bueno comentarlo y está bueno señalarlo. Yo te digo como historia de algo que conocí, año 85, en el INDER, la inundación a partir de una lluvia de un día 26 de enero, un sábado, se inundó todo el alrededor de uno de los grandes hipermercados ahí en la zona de Soleil. No hubo daño por el agua, no hubo daño directo, pero todo lo que habían preparado de alimento perecedero, de roticería, de panificación, etcétera, para ese fin de semana, tuvieron que tirarlo porque la gente no pudo llegar al supermercado. El supermercado está un poquito más alto, todo alrededor inundado, y esto hasta generó una discusión. Desde el INDER se rechazó el siniestro de daño por agua porque es daño por acción directa del agua. Y la compañía, era la Buenos Aires, generó todo un seminario charlando de esto y de estas coberturas que existían en el resto del mundo, pero no acá. Fue mi primer contacto con esto, ¿no?, que era interrupción de accesos. Ahora es una cobertura bastante frecuente para los que tienen contratada la pérdida de beneficios. Tiene que haber un daño que hubiese estado cubierto en la póliza en los accesos, o sea, tendrías que haber tenido contratada la cobertura de inundación, además de la de interrupción de accesos. Y suele estar esa cobertura. A veces lo que pasa es que está con límites bajos, digamos, ¿no? O sea, si vos tenés en pérdida de beneficio 20 millones, le ponen un límite de interrupción de accesos de 1 millón, y a veces sí, el siniestro de interrupción de accesos es igual de largo o casi más importante que uno tal, entonces sin duda. Le ponen límites bajos. Eso es como a revisar esos límites que se contratan. Tomás, como ustedes siempre hacen el informe, sale el reporte, me imagino que acá también estará siempre presente el problema del infraseguro. Ya habrán verificado algo o están viendo. Y cada uno de los liquidadores nombrados está viendo el infraseguro en las plantas que le tocaron, digamos, ¿no? Yo preveo que, como es normal, va a haber algunos casos con infraseguro. En general creo que, como digo, es un seguro que este evento va a estar bastante cubierto por los mercados, no es lo que nos pasó en la inundación de Bahía Blanca, pero cuando se llega a los casos puntuales, caso por caso va a verificar, y sin tener ningún dato concreto todavía, lo que dice la estadística es que varios van a tener infraseguro. Acá nos está escribiendo el amigo Carlito Salina también con sus aportes y habla del coaseguro. Yo lo planteaba la semana pasada sin conocer las pólizas afectadas, pero a partir de aquella crisis del reaseguro de hace 3 años, la forma de poder suscribir, ¿no?, grandes riesgos volvió el coaseguro. Calculo muchas pólizas con 4 o 5 compañías para suplir. 7, 8 compañías también. Sí, eso me lo estás confirmando. Muy normal ahora en empresas en Argentina, digamos, en pymes, no te hablo de gigantes, porque ahí por ahí pasan un facultativo, en pymes medianas argentinas,
tener coaseguro, y es muy normal encontrarse pólizas con 7, 8, 9 compañías. Eso, desde nuestro punto de vista, complica un poco la gestión de los siniestros, ¿no? Porque en vez de tener un único interlocutor tenés que hablar con todas estas compañías. Creo que en este caso no es lo problemático, digamos. Me preocupa más cuando tenés que tener 9 compañías y sacar 9 pagos para un siniestro. A veces pasa que esta póliza se diseñó con 9 compañías para poder soportar el gran siniestro, y después también tenés la gestión de 9 compañías en un siniestro de un robo de un celular de un empleado, que está cubierto con bien empleado. Entonces, Sí. en casos muy chiquitos se complica la gestión. Acá está bien, justamente. Es para esto que está ese coaseguro, para que se repartan este gran siniestro donde la fábrica desapareció entre 9. Lo que sí puede pasar es lo que hablamos al principio, que va a tener que aprender el mercado, un poco la inspección de riesgos y los cúmulos. Por ahí hay compañías que se sorprenden porque hacen mejor estudio de cúmulos o compañías de seguro o de reaseguro, ¿no? Que por ahí hacen mejor estudio de cúmulos en lo que tienen directo como piloto en su cartera, y le empiezan a aparecer por coaseguro que tienen un 5%, un 10%, un 2% acá, y que tienen por ahí de las 10 plantas aparece que tienen 7 u 8 porque están como coaseguradores en las que no tienen como cliente directo, ¿no? Sí, y tal lo mismo cual. los contratos de reaseguro. Se mete todo en contrato de reaseguro y se empiezan a disparar muchos contratos de reaseguro porque están en un pedacito de cada cosa. Entonces ahí el control de cúmulos es muy, muy interesante, ¿no? Es un tema que venimos trabajando hace varios años mucho con distintas compañías en Argentina y en otros países, de ayudarlos a hacer ese estudio de cúmulos. Y el coseguro puede ser una puerta de entrada un poco de sorpresa de algún problema. Por eso planteaba, digo, lo que va a generar esto como cambio. Insisto, para mí coincido que alguno no habrá visto un riesgo teniendo una fábrica que podía explotar a 400, 500 metros, y hoy vemos que eso es real. Particularmente algún consejo, algún comentario vinculado al productor, ¿no? Y yo decía que casualmente anoche estaba haciendo el curso de e-learning que habla del productor como analista de riesgo, y está la matriz de riesgo y está mucho de lo que se ve en lo que era el programa de analistas de riesgo que daba APAS. Digo, empezar a amigarlo con algunas cosas cuando tiene este tipo de riesgos, que no es el almacén de la vuelta. Sí, ahora a mí lo primero que me sube cuando decís productor relacionado con esto es que sí se nota el servicio del productor y que el productor está, digamos, ¿no? Cuando esto pasó el viernes a la noche y ya estábamos el sábado hablando y el domingo, por ahí con algunas compañías de seguros es más difícil hablar durante ese momento fuera de horarios laborales, y los productores estaban todos al pie del cañón, ya estaban hablando el viernes, el sábado, hablando con sus asegurados, muchos productores fueron al lugar. Entonces el productor está ahí muy cerca del asegurado, y creo que los asegurados agradecieron tener ese contacto del productor. En varios lugares llegaron antes que nosotros, los productores justamente porque nosotros teníamos que esperar la designación formal, y los productores ya estaban ahí en la zona, digamos, ¿no? Entonces está buenísimo eso. Y creo que tienen que estar tranquilos, tienen que preparar algunas pólizas para poder estar tranquilos, ¿no? En el congreso de FAPASA, que hablamos un poco de estos temas, mostramos una foto de una fábrica incendiada y le preguntamos al auditorio, que eran muchos productores, ¿qué pensarían si les llega esta foto de la fábrica incendiada de un cliente de ustedes por WhatsApp? ¿Qué pasa? ¿Se quedan tranquilos porque hicieron bien la póliza, o empiezan a dudar, digamos, ¿no? Y van con nervios a ver la póliza? Y esto me hizo acordar, cuando veía la foto a la noche, porque era una foto también de la fábrica incendiada de noche, cuando veíamos la foto de todo incendiado a la noche el viernes, pensaba lo mismo, muchos me dijeron, me hizo acordar a la foto que pusiste en FAPASA. Bueno, es eso, el productor tiene que asegurarse en el momento que hace la póliza, que no solamente cerrar la venta, sino comprarse con una buena póliza la tranquilidad para ese momento. El momento que ve la fábrica de su cliente, amigo, viste, gente que te confió su fábrica durante 20 años, si la ves incendiada en la tele, tenés que estar tranquilo que la póliza estaba bien, ¿no? Y no decir, uy, estará bien la póliza, no te digo que estará renovada, ¿no? Pero por lo menos estará bien las sumas aseguradas, estarán... Y bueno, creo que en general estamos viendo que hubo un buen trabajo, ¿no? Otra vez habrá que ver caso por caso, en infraseguro algo va a haber estadísticamente, pero en general hay un buen trabajo y respondieron bien los productores, me parece. Coincido al menos lo que sé hasta ahora. Creo que en particular, tal vez desde la asociación de liquidadores, después que pase esto, ¿no? Hacer como un análisis con todos los que están interviniendo, y seguramente debería haber algo hacia el mercado. De nuevo, para los productores sería un gran aprendizaje, los que no tenemos un involucramiento directo en el siniestro, pero tenemos riesgos similares. Por otro lado,
de lo que puede ser una... Claro, con Alps, por ejemplo, después de las tormentas de hace 2 años en Bahía Blanca y después en Bahía Blanca de nuevo, hemos sido invitados, me acuerdo con Virginia, a eventos donde mostramos los aprendizajes de la tormenta y los aprendizajes de la inundación, digamos, ¿no? Recién mencioné el Congreso FAPASA, esto de la tormenta fue con Virginia Napas, me acuerdo. Y siempre estamos a exposición para, después de los eventos, tratar de juntar todo lo que se aprendió, otra vez siempre en la parte que se puede compartir, la parte pública, las cosas estadísticas, y en líneas generales, ¿no? sin entrar a casos puntuales, y compartir todos los aprendizajes acá, seguramente lo haremos. Genial, Tomás, te comparto rapidito, hay muchísimos saludos, tenemos que ir a la próxima nota. Gracias como siempre que te pedimos, que estás disponible, ya nos juntaremos a tomar algún café para tener más info, pero bueno, gracias por hoy, gracias por haber estado en nuestro programa, buen fin de semana y bueno, todavía espero que el lunes al menos puedas aprovechar algo de descanso. Gracias a ustedes, sí, pero esto la verdad que nos encanta, nos apasiona estar, la verdad que son momentos que uno le duele porque uno quiere la prevención antes que nada y te duele ver estos eventos, pero el momento también se disfruta de estar ahí aportando desde el rol de liquidador parte de la solución y ya pensando en todo lo que aprendes a futuro, con lo cual son jornadas de trabajo intenso, pero que no cansan porque uno realmente lo disfruta. Dale, viejo, gracias, buen fin de semana. Saludos. Voy con Lu, con algunos de los saluditos que tenemos a través de la transmisión. Lu. Pedro Palacios saluda desde San Clemente del Tuyú, Antonio Seno desde Mar del Plata, Sandra Lewinson también se hace presente, manda saludos a todos sus colegas y Silvia Alfonso también está atenta al programa. Mariana Vilches pasa por el chat de YouTube desde José Cepaz y Matías Bartomioli que nos desea buen sábado. También Daniela Bofa desde Bahía Blanca y Marcela Cortés también nos saluda desde Buenos Aires. Un besito a Marcela y un beso también a Dani que anduvo de viaje ahí por las Europas, lo estuve viendo. Vamos con la próxima tanda, Gonza.